a Coqui. Ahí tenemos en pantalla al pastor Randall Cascante ya, que nos va a dar el privilegio, el honor de entregarnos, de traernos la palabra del Señor en esta hermosa noche. Amén. Gracias al Padre por los talentos, así como el de nuestro amigo Jorge Badilla, de Coqui, de cariño, ¿verdad? Qué lindo. Yo no sabía que Coqui tenía ese talento, pero bueno, ya lo sabe. Ya ahí después ponemos el número para contrataciones. No, mentira, ¿verdad? Pero bueno, gracias al Señor por esos talentos, y qué lindo que podemos honrar al Señor, que podemos glorificar al Señor de una manera diferente, ¿verdad? Cuando estuve hablando con Coqui de ese especial, estaba muy contento de poder hacerlo, de poder compilar ahí todo el asunto, pero qué bonito, gracias al Padre. Bueno, como les dije, ahí está en pantalla nuestro querido y hermano pastor Randall Cascante Salas, así que le cedo los micrófonos, le cedo la cámara, ¿verdad? Todo para que en el nombre de Jesús el Señor lo utilice. Pastor. Muchas gracias, Fran. Bendiciones a todos. Realmente es un honor estar en esta noche acá, pues desde mi hogar, pero a través de las redes de la Frater, que es nuestra casa. Y bueno, y qué forma más preciosa de iniciar esta noche de alabanza, de adoración. Primero Fabri con ese tema tan hermoso que nos regaló, y ahora Coqui, que yo creo que a más de uno nos hizo un puñito el corazón de verlo ahí adorando a Dios de esa manera tan hermosa. Muchas gracias a todos por ello, y pues en definitiva, servirle al Señor es un honor desde cualquier forma que nosotros lo podamos hacer. Y hoy tengo yo el privilegio, la bendición, el honor de acercarme a cada uno de ustedes para traer la palabra de Dios, una palabra que le aseguro que creo que nos va a tocar a todos, que el Espíritu Santo ha puesto en mi vida, en mi corazón, en estos días para hablarnos a nosotros como Fraternidad Cristiana Santa Fe. Y yo quiero invitarle entonces que entremos ya en materia y que usted pueda acompañarme en su Biblia. Vamos a estar en el capítulo número 6 del Evangelio según Mateo, versículo 25 hasta el 34. Entonces yo le voy a pedir a usted que ahí donde usted se encuentra, usted pueda tomar su Biblia, Mateo 6, del 25 al 34, y vamos a darle lectura. Y dice de esta manera, tiene un título, este pasaje tiene un título allí que dice el afán y la ansiedad. Y dice el versículo 25 así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cierre por favor sus ojos a donde usted se encuentra en este momento. Señor amado, te damos gracias por la bendición que tenemos de acercarnos en esta noche, Señor. No quizá de manera presencial, pero sí unánimes en un mismo espíritu. Y te pedimos, Padre, que tú a través de tu Espíritu Santo tomes el control, Señor, de la palabra que será predicada en esta noche, para que tú nos hables a nuestra mente, a nuestro entendimiento, que nuestros oídos espirituales sean abiertos, que nuestros ojos espirituales sean abiertos, Señor, y nuestro corazón esté atento para recibir el mensaje que tú tienes
para nosotros en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar la palabra de esta noche. Vamos a usar en realidad de los versículos 31 al 34, que van a ser la base del mensaje que el Espíritu Santo me ha dado para cada uno de nosotros en este tiempo, tanto los que están conectados en este momento como aquellos que posteriormente lo van a ver a través del Facebook de la Fraternidad Cristiana Santa Fe, o también a través del canal de YouTube cuando se suba esta palabra. Pero es necesario entonces, para tomar estos versículos y poderlos desarrollar, entender primero lo que el Espíritu Santo está hablando a través de Mateo, en las palabras del Señor Jesús en este pasaje. Y entonces podemos ver un título que yo creo que está más que pertinente para nuestro tiempo: el afán y la ansiedad. Es un título que hoy quizá en muchos de nosotros, en muchos de nuestros hogares, está siendo una realidad por muchas situaciones que se derivan quizá de la pandemia que estamos viviendo, pero donde muchos de nosotros como cristianos podemos estar atravesando algunas situaciones que nos hacen caer en ese afán, en esa ansiedad, en esa falta de confianza en Dios, quizá en algún tipo de incredulidad hacia lo que está pasando en nuestra vida. Y el Señor quiere enseñarnos entonces, en los primeros versículos, hace comparaciones acerca de cómo las aves del cielo, que no siembran, que no siegan, que no hacen ningún trabajo, y también de cómo las flores del campo, que no buscan verse como se ven, con esta majestuosidad tan preciosa que encontramos en muchas flores, o por no decirlo en todas, como de esas creaciones de parte de Dios, tanto de las aves como de las flores, el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, se encarga de cada una de ellas. Y entonces, asimismo, nosotros debemos entender y debemos tener claro, que ya vamos a entrar en esa materia, que nosotros definitivamente valemos mucho más, según lo que nos dice esta palabra, que la creación propia de Dios. Es decir, el ser humano es la cúspide de la creación de Dios. El ser humano es, por decirlo de alguna manera, la flor en el ojal. Es la perla que cubre toda esa creación, y entonces Dios va a tener mucho más cuidado porque tenemos valor delante de Dios, mucho más que las flores, mucho más que las aves, mucho más que las bestias del campo, mucho más que cualquier otra creación de la que Él hizo en el Edén y que encontramos en Génesis capítulo 1. Y estamos entonces bajo el cuidado, la protección y la provisión de Dios. Mi amado hermano, cuando la palabra del Señor nos dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Lo que quiere hacernos entender es que la preocupación que nosotros podemos llegar a tener por cualquier situación no hará que ninguna cosa pase. La preocupación nunca ha hecho que usted y yo podamos resolver nuestros problemas en momentos de angustias. El hecho de que usted y yo tal vez caigamos en algún momento en esa ansiedad, en esa preocupación, donde no podemos cerrar nuestros ojos, donde pasamos viendo el cielo raso en la noche, donde pasamos caminando de aquí para allá pensando cómo resolver o pensando qué irá a pasar, nada de eso ha logrado nunca que las cosas ocurran, que las cosas se resuelvan. Y como creyentes debemos ocuparnos día a día de las cosas, pero no preocuparnos. Ahora bien, ¿de qué cosas nosotros debemos ocuparnos? Eso es algo que vamos a pasar a ver más adelante en esta palabra que tenemos hoy de parte del Señor para cada uno de nosotros. Como les decía, desde el versículo 31 hasta el versículo 34 vamos a desarrollar lo que Dios nos quiere decir allí. Y entonces podemos ver en el versículo 31 y 32, voy a volverlo a leer, dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Estos dos versículos nos hacen ver que Dios tiene una providencia protectora para cada uno de sus hijos, y que a diferencia de los paganos, de los gentiles, de los incrédulos, que se afanan siempre por buscar esas cosas, nuestro Padre Celestial sabe que tenemos
necesidad de ellos, tal como nuestros padres terrenales en algún momento nos suplieron y siguen haciéndolo hasta el día de hoy, mientras puedan. Es decir, la gente que no cree en Dios, la gente que no ha conocido a Dios, la gente que tiene su confianza puesta en el trabajo, que tiene su confianza quizá puesta en el dinero, que tiene su confianza puesta en otras cosas, andan todos los días afanados buscando a ver cómo salen adelante. Eso lo podemos ver hoy en día, cuánta gente haciendo filas en muchos lugares para conseguir un trabajo, cuánta gente anda buscando a ver cómo hace para entrar dentro de la lista del bono proteger, cuánta gente está buscando hoy en día ver quién les suple una necesidad, personas que son incrédulas, personas que han puesto su confianza en el mundo, personas que han puesto su confianza en el gobierno, pero que nunca entendieron, porque no conocen a Dios, que aquellos que amamos a Dios, Dios nos sustenta, Dios nos cuida, Dios sigue supliéndonos día a día, así como nuestros padres lo hacen con nosotros, así como lo hicieron cuando éramos niños, cuando fuimos adolescentes, y aún al día de hoy. Yo no sé si a usted le pasa, yo tengo la bendición de tener a mi madre con vida, y ella todo el tiempo, casi todos los días pregunta: ¿cómo estamos? ¿Qué nos falta? ¿Tienen necesidad de algo? Si ocupan, por favor nos dicen, y no pierde la oportunidad para bendecirnos. Ahora, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo? Nuestro Padre que nos ha dado vida eterna, nuestro Padre que dio a su Hijo unigénito para que tengamos vida, ¿cuánto más no nos va a dar con ello todas las cosas que nosotros necesitamos? Y en estos dos versículos hay dos estilos de vida presentes que nosotros debemos tomar en consideración. Uno es aquel que es una persona rodeado de inquietud por el futuro próximo. La gente que anda totalmente afanada, la gente que anda buscando a ver cómo resuelve, la gente que dice, y ojo con esto, sí, yo le creo a Dios, sí, yo voy a esperar en Dios, pero no han terminado de orar cuando andan viendo a ver dónde ponen la mano, cómo consiguen las cosas, metiéndose en cuentas, metiéndose en problemas, buscando, como digo yo a veces, ayudar a Dios, como hizo Sara con Abraham, cuando tuvo la promesa y vio que no se cumplía, cuando seguro vio que Abraham ya cada día estaba más muerto que vivo, aquella dijo, no, yo voy a ayudarle a Dios, venga usted, Abraham, seguro Dios se equivocó, seguro Dios no entendió bien, o usted no entendió lo que Dios le dijo, usted se va a llegar a mi criada Agar y vamos a tener un hijo, y ese es el hijo de la promesa. Son esas personas que andan todo el tiempo diciendo, yo voy a ver cómo le ayudo a Dios para que Él me resuelva las cosas, y que están totalmente afanados porque las cosas quizá no les salen. Y otro estilo de vida que podemos ver en estos dos versículos es un estilo de vida de una persona que está llena de confianza, o que al menos así debería ser. Una persona que cree en Dios, una persona que sabe que Dios tiene la paz que necesitamos, una persona que entiende que Dios conoce nuestra vida, nuestra necesidad, nuestro futuro, y está dispuesto a solventar todo aquello que nosotros requerimos. El Señor muestra en este pasaje, el Señor Jesús nos deja ver una inquietud, es casi una insistencia que nos hace, porque nosotros podamos dejar la ansiedad, podamos dejar la angustia, podamos dejar la preocupación y descansar confiada y totalmente en Dios. Y ahí es donde yo le pregunto, ¿cuándo fue, mi amado hermano, la última vez que usted realmente descansó totalmente en Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted, a pesar de que no había pagado el recibo de luz que se vence mañana y no tiene la plata, usted simplemente cerró sus ojos antes de dormir y dijo, Señor, yo sé que tienes el control de todas las cosas? Cerró los ojitos e inmediatamente se durmió. ¿Cuándo fue la última vez que, a pesar de que no se veía una solución, usted sabe que Dios se va a manifestar porque lo ha hecho en el pasado, no solamente en la vida del pueblo de Israel, sino que lo ha hecho en su vida, a través de infinidad de milagros, a través de una serie de circunstancias? Y usted puede decir, Señor, yo no sé de dónde va a salir la ayuda, yo no sé dónde tú vas a abrir caminos, yo me encuentro ahora quizá delante de este mar rojo, viene el ejército de Faraón detrás mío a cobrarme las cuentas, a buscar de dónde compro comida, a ver cómo hago para solventar mis necesidades, pero yo sé que tú vas a abrir ese camino en medio del mar si es necesario para sacarnos adelante.
¿Cuándo fue la última vez que tú y yo pudimos ver con confianza la mano del Señor y reposar en Él? Y yo quiero contarle una cosa, mi amado hermano. En el texto original griego del versículo 31, la palabra utilizada que nosotros leemos como preocupéis, no es preocupéis. En el texto original es angustiéis, y eso cambia mucho el sentido de ese pasaje. El angustiarse por estar pensando en cómo suplir las necesidades básicas. Escúcheme bien lo que voy a decirle, se lo quiero decir con mucho amor, con mucho respeto, pero con mucha seriedad. Cuando usted y yo nos angustiamos por pensar cómo vamos a suplir nuestras necesidades básicas, por más fuerte que esto suene, es una preocupación mundana. Es un acto carnal, mi amado hermano, que lo que denota es falta de confianza en Dios y falta de fe, o que nuestra fe está definitivamente mal orientada. Y lamentablemente, cuando nosotros experimentamos esa falta de confianza, esa falta de fe, nos puede llevar al pecado de incredulidad acerca del poder de Dios y de su fidelidad para con cada uno de nosotros. Otro aspecto que tenemos que tomar en consideración también es que cuando caemos en esta angustia, cuando caemos en esta preocupación, podemos estar expuestos a dejar de creer y de confiar en Dios, y eso nos puede hacer dudar de nuestra fe y apartarnos de Él. Porque cuando nosotros nos angustiamos y empezamos a clamar y no vemos por dónde, y en todo caso, cuando estamos en este estado, no podemos encontrar una salida. No escuchamos la voz de Dios, leemos la palabra y no entendemos, tratamos de orar y no nos salen las palabras, queremos adorar pero definitivamente nuestra voz no nos ayuda, y entonces empezamos a desconfiar de Dios, empezamos a decir, Señor, ¿dónde estás? Pero si yo te he servido, pero si yo te creo, pero si yo quiero estar a tu lado, pero si yo confío, pero ¿dónde estás? ¿Por qué no resuelves? ¿Por qué no haces? Y entramos a veces en un estado tan catatónico que nos puede llevar a perder nuestra fe. Y eso es algo similar a lo que hizo la serpiente en el jardín del Edén con Eva. La forma en que trabaja el enemigo en esos momentos de angustia es similar. Empieza a llenarnos la cabeza de cuestionamientos sobre lo que Dios ha prometido o sobre quién es Dios, sobre su deidad, sobre el hecho de que es un Dios verdadero, sobre el hecho de que es un Padre, sobre el hecho de que Él nos ama, incluso sobre el hecho de que usted y yo podamos ser salvos. Y entonces es cuando escuchamos en nuestro oído al enemigo diciéndonos, así que Dios le dijo, así que Dios le iba a resolver. No, hombre, ¿qué le va a resolver Dios eso si Dios no se mete en esas cosas? ¿Qué va a venir Dios a ayudarle a usted con esa situación de la luz que no ha apagado si Dios, eso no le importa a Dios? Y empezamos a creer en eso, y entonces la desconfianza entra en nosotros. Y la desconfianza, mi amado hermano, en la provisión de Dios, en su amor, en su deidad, en su fidelidad, es una semilla de duda que lo que nos arrastra es al pecado. Ahora, hay algo importante que vamos a ver también acá del texto original griego del versículo 32 que dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. El texto original, ojo lo que dice, indica, porque todas estas cosas los gentiles buscan con afán. Cuando usted y yo, mi amado hermano, estamos comportándonos con afán para buscar aquellas cosas de las cuales tenemos necesidad, aquello que el Señor ha declarado en su palabra que Él nos va a suplir día a día, cuando nosotros entramos en preocupación y en afán por esas cosas, lamentablemente nos estamos comportando igual que los incrédulos. Y voy a usar una palabra muy fuerte. Yo sé que no le va a gustar, pero es necesario para que entendamos esto. Comenzamos a comportarnos no como hijos de Dios, sino como bastardos que no tienen un padre, como bastardos que han sido abandonados, como personas que nunca entendieron que Dios realmente los ha sentado en su mesa, los ha vestido con ropas santas y los ha acogido como una herencia celestial en Cristo Jesús, no por lo que usted y yo hayamos hecho, sino por lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros y para nosotros a través de su vida perfecta de obediencia y del sacrificio de la cruz. Los incrédulos que no han venido al conocimiento de Dios no conocen mejores
cosas que las que el mundo les ofrece, y la manera de conseguirlas, ojo con esto, es con trabajo arduo y afanoso. Los cristianos no tenemos ese problema y ahorita le voy a explicar por qué. Los incrédulos no tienen esperanza de gloria. Ellos no han experimentado las bondades de Dios en su vida. Ellos se inquietan y entran en angustia existencial frente al futuro que tienen por delante, porque siempre va a ser incierto. Y muchas veces nosotros como cristianos lo que hacemos es, en lugar de ir a pedir consejo a Dios, en lugar de meternos en la presencia de Dios, vamos y buscamos al vecino incrédulo, vamos y buscamos a la amiga que no ha creído todavía, vamos y buscamos al compañero de trabajo que tiene muy buenas intenciones, pero malos consejos, que nunca han experimentado la gloria de Dios, que empiezan a sembrar duda sobre lo que Dios es, que empiezan a sembrar dudas sobre lo que Dios ha dicho sobre nosotros. Cuando nosotros nos comportamos como hijos de Dios, cuando estamos seguros quién es nuestro Padre eterno, mi amado hermano, no pasamos pensando en estas nimiedades, en estas pequeñas cositas. Nosotros estamos seguros de que el Señor nos va a sustentar, porque así lo declara Él en su palabra. Por ejemplo, el Salmo 37:25 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y cuando nosotros nos comportamos como hijos de Dios, cuando nosotros tomamos esa identidad de hijos, nosotros sabemos que por la justicia de Cristo que ha sido impuesta en nosotros, nunca vamos a andar mendigando por pan, nunca vamos a tener necesidad, porque el Señor es quien nos sustenta. Y también podemos ver lo que el Espíritu Santo declara en Santiago 1:17, donde nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En pocas palabras, mi amado, sin importar nuestro comportamiento, sea bueno o sea malo, Dios, al ser nuestro Padre, nos va a tratar como hijos, no como bastardos, y su haber está a nuestra disposición. Él no tiene miramientos de lo que usted haya hecho bueno o haya hecho malo. Él nunca va a dejar de sustentarnos, porque Él es un Dios fiel, es un Dios verdadero y es nuestro Padre. Y allí se muestra en realidad en esto el atributo de paternidad perfecta de Dios. Dice la palabra en Juan 1:12: mas a todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora bien, debemos también nosotros tener claro que Dios nos provee de acuerdo con nuestras necesidades, sea mucho o sea poco a nuestros ojos, y de acuerdo con lo que Él considera que usted y yo necesitamos. No necesariamente nos va a proveer aquellas cosas que nosotros queremos por capricho. No necesariamente nos va a proveer aquello que usted cree que necesita o que yo creo que necesita. Él va a proveer lo que sabe que yo tengo necesidad, lo que sabe que yo en este momento realmente voy a aprovecharlo adecuadamente, no de acuerdo a mis propios deleites y pasiones, sino de acuerdo a su gracia, a su gloria y a su propósito y su voluntad, que siempre son buenas, siempre es agradable y siempre es perfecta. Y entonces uno debería entender, como le dijo Pablo a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 6, en el versículo 8, donde le dice Pablo a Timoteo: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, estemos contentos con lo que Dios nos ha dado, sea mucho o sea poco. Sepamos agradecerle al Señor, porque al final de cuentas todo es una dádiva que en su misericordia nosotros recibimos. Dado esto, vamos a pasar ahora sí al versículo 33. A mi gusto, uno de los versículos que más se usa en la iglesia cristiana a nivel mundial. Un versículo que más gente proclama, uno de los versículos más atesorados en la iglesia, que prácticamente todo cristiano lo ha recitado alguna vez cuando ha estado en alguna necesidad, o al menos lo ha escuchado mencionar en una predicación, en una consejería, y mucho más en estos tiempos de pandemia. Pero en no pocas ocasiones, ojo lo que le voy a decir, es mal proclamado y mal interpretado, ya que sucede lo siguiente.
Cuando uno le pregunta a alguna persona sobre Mateo 6:33, ¿de qué dice, qué declara Mateo 6:33? Normalmente las personas dicen: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Pero déjeme decirle que lamentablemente para usted y para mí, que a veces hemos creído eso, ese versículo no dice todas las cosas, ese versículo dice todas estas cosas. Y el hecho de que diga todas estas cosas y no todas las cosas, cambia por completo el significado de este pasaje, de este versículo, y nos podría llevar a interpretarlo mal a una creencia errónea, incluso hasta la falta de gratitud hacia Dios. Entonces, yo le invito para que usted conmigo analicemos este versículo 33. ¿Cuáles son estas cosas de las que nosotros vamos a recibir como añadidura? Son aquellas que se mencionan desde el versículo 25 hasta el 32, pero que están de alguna manera resumidas en el versículo 31. La comida, la bebida y el vestido, es decir, en esencia, nuestras necesidades básicas. Lo que en este tiempo nosotros podríamos incluir como los recursos necesarios para atender nuestras necesidades personales, las de nuestra familia y el pago de nuestras obligaciones, comida por supuesto, bebida, vestido, pago de la casa si es que usted alquila o le paga al banco, pago de servicios básicos, todo lo que sean sus necesidades primordiales. Dios nos proporciona todo lo necesario en cuanto sea preciso en cada momento. Y por lo tanto, nosotros deberíamos preguntarnos cuando comenzamos a afanarnos o hasta enojarnos por no recibir lo que queremos, deberíamos hacernos estas preguntas. ¿Tengo yo todo lo que cubre mis necesidades? ¿Estoy preocupado o molesto porque no tengo lo que necesito? ¿O estoy preocupado y molesto porque Dios no me da lo que yo quiero o lo que yo creo que necesito? Muchas veces, mis amados, somos desagradecidos con Dios porque no tenemos lo que deseamos. No porque Dios no nos supla aquello que necesitamos. Y eso se ve en todo caso más palpable en nuestros días cuando muchos han perdido su estilo de vida. Ojo con lo que estoy diciendo. Entonces se sienten frustrados por ello, aunque Dios no ha dejado de proveer nunca para sus necesidades esenciales. Han perdido su estilo de vida. ¿A qué se refiere esto? Tal vez tuvieron que dejar de ir al gimnasio, tal vez ya no van tan frecuentemente o dejaron de ir al cine, tal vez ya no pudieron pagar la cuenta de Netflix, tal vez ya no puede darse el gustito de estarse comiendo un helado o algo que va más allá de sus gustos personales. Pero Dios nunca ha dejado de proveer. Sin embargo, se frustran y empiezan a ser desagradecidos. Empiezan a reclamarle a Dios porque Dios no les ha dado, porque Dios les quitó, porque ellos tenían esta vida y entonces caen en aquello de que cómo es posible que tú ahora ya no me des lo que yo tengo necesidad, cómo es posible que yo no esté prosperado en esto y lo otro, cuando en realidad, mi amado, con el simple hecho, como le decía Pablo a Timoteo, con que yo tenga pan en mi mesa y agua para beber, yo ya con eso debería estar agradecido con Dios. Yo quiero pedirle al pastor Francisco que me haga el favor de poner una imagen ilustrativa que me pareció muy acorde. Me la encontré hoy de casualidad en el Facebook y me pareció muy acorde a lo que estamos viviendo y lo que estamos hablando en este momento. Dice en esa imagen, prácticamente usted puede ver cómo el Señor Jesús viene a suplir nuestras necesidades. Y es lo que yo le estoy diciendo aquí. Empieza la gente a cuestionarle que yo no puedo comer eso porque a mí eso no me gusta, porque resulta que ahora yo soy vegano o vegetariano, o no me gusta este tipo de cosas, o yo no quería de este filete, sino que quería del otro, y yo no quería el sanguchito, sino que quería la hamburguesa, pero yo no quería de Burger King, sino que quería de McDonald's, y empiezan a cuestionar. O vienen también a decir, ¿cómo es posible que no? Que si esto, que si lo revisaron bien, que de dónde salió este producto, que si es orgánico, que si no, que si ese pan tiene gluten, que si no tiene gluten, que si son las galletas que me gustan, que si tenían azúcar o no. Y ese es el gran problema que estamos viviendo. Gracias, Pastor Francisco. Es un problema terrible porque entonces perdemos la perspectiva de lo que Dios está haciendo y quiere hacer en nuestra vida. La palabra nos dice que nos llegará
darán por añadidura las cosas, es decir, se nos darán sin esfuerzo alguno, lo que no significa, ojo, que usted y yo debemos dejar de trabajar. Se nos van a añadir a algo, pero siempre y cuando también nosotros tengamos agradecimiento hacia lo que Dios nos está dando, sin ponernos a ver si era lo que a mí resulta que me gustaba y por mis caprichos ahora lo quiero o no lo quiero. Y cuando nosotros agradecemos a Dios y vienen esas añadiduras, estamos rompiendo de cierta manera la maldición que Dios profirió contra Adán cuando pecó en el jardín del Edén, sobre el resultado de su labor, sobre el resultado de su trabajo. Usted lo puede encontrar eso en Génesis 3:17, cuando el Señor dice: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Pero esta promesa, mi amado, es condicional. Es decir, cuando usted y yo confiamos en Dios y creemos en Dios, en su fidelidad, nosotros nos evitamos tener que comer con dolor todos los días de nuestra vida. Pero es una promesa condicional, y para recibir esa provisión de parte de Dios es necesario que usted y yo primero hagamos algo. ¿Qué es ese algo? Buscar el reino de Dios y buscar la justicia de Dios. ¿Cómo hacemos eso? Lo primero que tenemos que tener claro es entender qué es el reino de Dios y cuál es su justicia, para comprender entonces en qué cosas debemos poner atención e invertir nuestro tiempo en ello. En relación con el reino de Dios, yo quiero decirle que se trata sobre el poder real, es decir, de la realeza de Dios, su dominio, su potestad sobre las cosas. En la antigüedad, mis amados, las personas buscaban el favor de su propio rey para suplir sus necesidades, y éste respondía a ellos con protección, con provisión, con resguardo. De la misma forma, hoy en día, los creyentes debemos buscar a Dios como ese rey de reyes que es, entendiendo que al igual que los reyes terrenales, Él va a tener cuidado de su pueblo. Entonces, lo primero que debemos hacer es buscar a Dios. ¿Cómo lo buscamos? ¿Cómo buscamos su reino? Por medio de la oración, por medio del estudio de su palabra, por medio de la adoración, por medio de la alabanza a Él, lo cual no es un asunto de música. Cuando yo le digo a usted a la adoración y alabanza a Dios, no le estoy diciendo música, le estoy diciendo un estilo de vida agradecida y de gozo por las bondades y por los favores de nuestro Dios. En pocas palabras, Dios debe ser la prioridad en todo en nuestra vida. Nosotros hemos sido bendecidos. Entonces, si has sido bendecido, busca a Dios, agradécele y alábalo por ello. ¿Tienes necesidad? Busca a Dios, agradécele y alábale por ello. No llegues a pedirle y reclamarle por lo que vas a necesitar hoy, pues ya Él sabe qué cosas necesitamos y no va a dejar de suplirnos eso. Y como dice Job en su libro, en su momento cumbre de pérdida, Job le dice al Señor, o nos declara a todos nosotros como entendimiento y enseñanza: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ahora, la justicia de Dios, ¿de qué se trata? Es algo que está sujeto a la aprobación de Dios. Son aquellas cosas que Él considera correctas delante de sus ojos. Entonces, por tanto, esto debería estar acorde y debe estar acorde a su palabra. La justicia es un tributo de Dios que pone en manifiesto su santidad, por lo que tiene relación entonces con la rectitud ante sus ojos. En este versículo 33 no se refiere, mi amado hermano, a que cuando nosotros buscamos la justicia de Dios es para que Él haga justicia contra las situaciones adversas que nosotros podemos afrontar. No se trata de ir a pedirle a Dios que nos ayude en nuestras necesidades, porque como decía, ya está declarado en el mismo pasaje que Él conoce nuestras necesidades, sino que tiene que ver con un comportamiento que nosotros como cristianos debemos tener, de ser justos ante Dios en todo aquello que hacemos, practicar su justicia, poner por obra su palabra, sus mandamientos, sus estatutos. Y así como Dios el Padre es justo, nosotros, al ser sus hijos, debemos presentarnos justos también delante de todas las personas. Cuando nosotros nos comportamos de forma injusta, entonces recibimos la retribución correspondiente, ya que el Padre Santo, tal como un Padre terrenal,
disciplina a sus hijos para enseñarles el camino y comportamiento correctos. Como lo decía ahora, el Señor no tiene bastardos, Él tiene solo hijos legítimos. Y para que con ello también, a través de esa disciplina, nosotros podamos ser partícipes de su santidad. En la justicia de Dios, mi amado, el bien siempre va a ser reconocido y recompensado, mientras que el mal, lo que el pecado lleva en nosotros, trae castigo inherente, y eso lo podemos ver proclamado en Hebreos 12, del 7 al 10, que nos dice de esta manera. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, en muchas ocasiones, y esto quiero que lo tengamos presente, dado que el pecado nuestro fue pagado y castigado en Cristo Jesús, según lo que nos declara la palabra, y sobre todo Isaías 53:5, que dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y también en 1 Pedro 2:24, que dice que quien llevó él mismo, hablando de Cristo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Entonces, dado que el pecado fue pagado y castigado en Cristo Jesús, Dios nos libra en muchas ocasiones de las consecuencias y del castigo del pecado, pero en otras ocasiones las consecuencias son sufridas y no es por culpa, sino nuestra. Un ejemplo de esto, un matrimonio destruido por por la infidelidad de un cónyuge. Dios puede librar a una familia, a un matrimonio de ser destruido a causa de una infidelidad, y puede restaurar un matrimonio, y lo ha hecho en muchas ocasiones. Pero si en algún momento esto no ocurre, no podemos responsabilizar a Dios de ello. La responsabilidad es meramente de cada una de las personas que decidió en un momento X, por lo que sea, entrar en ese pecado. Y ante estas cosas nosotros también podemos asegurar que la doctrina de la ley de la atracción, y ojo con esto que voy a decir, quiero que usted me ponga mucha atención. Esta doctrina de la ley de la atracción que muchos están aplicando en la iglesia hoy en día no es bíblica ni es efectiva, sino que son filosofías orientales que no tienen ningún efecto en el reino de Dios y que nos distraen de su palabra y pueden hacernos dudar incluso de Dios cuando no se cumple. Un ejemplo de estas filosofías de la ley de la atracción que se han metido en la iglesia: una persona se levanta en la mañana y empieza a declarar: este día va a ser de bendición, este día yo voy a tener lo mejor de parte de Dios, este día voy a ver prosperidad, este día todo va a ser bueno. Pero le voy a decir una cosa, por más que duela, si esa persona está en pecado, si esa persona vive en pecado, si esa persona no está haciendo las cosas de acuerdo a lo que Dios manda en su palabra, nunca le va a llegar esa bendición que tanto ha declarado, que tanto ha proclamado, por más que llore, por más que lo crea, porque Dios respalda su palabra, y donde no hay santidad, el Señor, mi amado hermano, no se va a manifestar. Usted puede declarar, lo puede creer, puede decir que lo va a recibir, pero esa bendición en medio del pecado no va a llegar. Y además, esto no obedece a un castigo de parte de Dios. Cuando estas cosas no se materializan, no es porque Dios nos está castigando, sino que más bien Él, que no nos deja sin sustento, tiene cuidado de nosotros, pero la consecuencia de nuestras malas acciones y decisiones se ha materializado. Y aquí podemos ver otro ejemplo de esto: una persona que empieza a pedirle a Dios por provisión para el pago de sus recibos, por ejemplo, recibos básicos, y cuando le llega el dinero lo gasta en otras cosas, en cualquier cosa que quisiera, entretenimiento, comida, lo que sea, y no puede después pagar esos recibos. No puede nunca culpar a Dios y decir: Señor, ¿por qué no me ayudaste? Señor, ¿por qué no me diste la provisión? Ya Dios se la dio. Pero esa situación que está afrontando en ese momento es consecuencia de una mala administración de los bienes que Dios le ha dado. Entonces, en resumen de esto, el único afán válido para nosotros los creyentes, según lo que está declarando este pasaje, es preocuparnos por tener una relación estrecha con Dios. Esa relación personal que pregonamos muchas veces, esa relación personal de la que nos sentimos orgullosos y de la que carecemos en muchas ocasiones, lamentablemente,
de forma vivencial y evidencial. Es decir, pasamos diciendo que el cristianismo no es una religión, es una relación, pero resulta que yo no tengo ninguna relación con Dios. Yo no conozco a Dios, Dios no me conoce, yo no oro, yo no leo la palabra, yo no le agradezco, y creemos que con eso Dios nos va a bendecir por el simple hecho de decir que somos cristianos. Y el punto aquí es que el buscar del que nos habla el Espíritu Santo en este pasaje, de buscar el reino de Dios y la justicia, requiere una acción, es un trabajo diligente de cada uno de nosotros de acercarnos a ese reino de Dios, que implica también alejarnos de las tinieblas, que implica el hecho de poner en práctica la justicia de Dios en nuestra vida y dejar las obras infructuosas de las tinieblas para que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en nosotros. Y por último, ya para cerrar con esta palabra, el versículo 34 que dice, en el original griego, quiero leérselo así, dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Pero en el original dice, por tanto no estéis ansiosos por el mañana, porque el mañana se preocupará de sí mismo y es suficiente para el día el mal de él. Y aquí el Señor Jesús hace una personificación del mañana, donde nos dice que el mismo día se preocupa de sus cosas. Es decir, no deberíamos poner atención a ello, ya que ni siquiera tenemos el control sobre él, y en todo caso ni siquiera sabemos, mi amado hermano, si usted y yo vamos a abrir mañana nuestros ojos o qué sea lo que nos vaya a deparar. La verdad es que con nuestras cargas de hoy ya tenemos suficiente en qué ocuparnos como para poner la cabeza en lo que podría ser mañana, ya que todo lo que está a futuro al final de cuentas son puras posibilidades y no hechos. Esta declaratoria del Señor Jesús en este versículo 34 no es otra cosa más que un mandato, no es una sugerencia. Y ese mandato está intrínsecamente ligado a que de su cumplimiento depende que Dios supla por su gracia, o salgamos todos los días a buscar el sustento en medio de la angustia, del afán y la presión que eso conlleva a todo incrédulo. Cuando nosotros buscamos, mis amados, el reino de Dios para ser protegidos por Él como pueblo suyo, como sus hijos, y cuando comenzamos a aplicar la justicia de Dios en nuestra vida, yo le aseguro a usted que las añadiduras del Padre vendrán a nosotros sin más esfuerzo que el hecho al buscarle en intimidad, al establecer una relación personal y verdadera con Él. Y no hay nada más hermoso que entrar en su presencia, que adorarlo con confianza, que conocerle y que Él nos conozca, que agradecerle por todo lo que ha hecho. Yo le aseguro, si usted está pasando hoy por momentos de necesidad, comience a buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas de las que usted tiene necesidad hoy van a ser añadidas simplemente porque el amor del Padre así lo ha proclamado en su palabra. Muchas gracias, muchas bendiciones a todos, y los dejo con el pastor Francisco para que él cierre con oración y todo lo demás que corresponda a esta transmisión. Bendiciones a todos, los amamos.